Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes se reportó una explosión cerca de la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Diversas fuentes indican que podría tratarse de un vehículo que habría estallado a espaldas del edificio municipal en la zona de estacionamiento para funcionarios. Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre el hecho, por lo que se desconoce si hay lesionados. La zona se mantiene resguardada y personal que labora en el Palacio Municipal tuvo que ser evacuada. Precisamente para conocer la versión oficial de lo que ocurrió, Morelos Canseco, quien es secretario de Gobierno de Tamaulipas, está en la línea. Morelos, buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Tania, gracias a usted por la oportunidad. Gracias. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde explotó este coche bomba y si ha tenido consecuencias? Quiero matizar, ¿verdad? Las palabras coche bomba suenan a Medio Oriente, sin ofender a ningún país. Se colocó una granada en un vehículo y esta detonó en las afueras de las instalaciones de la presidencia municipal de Nuevo Laredo, concretamente en la esquina de las calles Héroes de Nacatás y de Avenida Juárez, es decir, fue afuera de la presidencia municipal, donde hay estacionamiento en la vía pública. Ese vehículo es un vehículo con placas de Coahuila, donde estaba el artefacto explosivo que se hizo detonar, y eso generó daños materiales, desde luego al propio vehículo donde estaba el explosivo, a otros vehículos y a las paredes y los vidrios de la presidencia municipal más cercanos al lugar de la detonación. Lamentablemente, Tania, hay 7 personas que resultaron lesionadas. Son 7 personas que iban caminando en la vía pública al momento de la explosión. No se trata de heridas graves, de heridas que pongan en peligro su vida y que están siendo atendidas en las instalaciones hospitalarias de Nuevo Laredo. Estamos dándole seguimiento, desde luego, para su cabal recuperación. ¿Cuál es aquí el sentido de la información? Se trata, en la opinión del análisis que se ha hecho al interior de las instituciones federales y estatales con competencia en esta materia, de una expresión propia de rivalidades entre bandas delincuenciales que realizan actividades ilícitas en Nuevo Laredo. Ha sido lamentablemente una forma de llamar la atención, de generar la noción de su presencia en la ciudad, el generar este tipo de incidentes. Ha tomado conocimiento, por lo que hace al artefacto explosivo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, por lo que hace a las tareas primeras de carácter pericial y de investigación inicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha ordenado un reforzamiento de vigilancia y patrullaje en Nuevo Laredo. Quiero informarle, Tania, que en Nuevo Laredo existe un subgrupo regional de coordinación operativa en el que las instituciones federales, estatales y municipales de seguridad pública comparten información y adecuan sus estrategias operativas para dar vigilancia y seguridad a Nuevo Laredo. El grupo fue convocado de manera inmediata y estará adecuando sus tareas a la situación derivada de esta explosión, con un objetivo fundamental, el de propiciar con el reforzamiento operativo que no proliferen manifestaciones de esta naturaleza y, por otro lado, generar ajustes en la atención de los operativos de vigilancia para las próximas jornadas, particularmente la comicial del domingo 1 de julio. Claro, entonces se va a reforzar, esas son parte de las medidas que ya van a implementar Morelos Canseco en el tema de la seguridad. Es correcto, Tania, es correcto. Hay una serie de medidas de carácter operativo que son propias de la jornada electoral
y que se están adelantando para realizarse de manera inmediata ya en Nuevo Laredo. Estos 7 lesionados, 7 civiles que han resultado lesionados, ¿ya fueron atendidos? ¿No se pone en peligro su vida a consecuencias de esta explosión? Es correcto, Tania. Están siendo atendidos y el informe que tenemos es que afortunadamente no se trata de ninguna lesión grave o que ponga en peligro su vida. ¿Tienen pistas de quién o quiénes estaría detrás de esta explosión? Es decir, usted comenta que podría obedecer a rivalidad entre bandas criminales. Tenemos esa muy firme línea de investigación, seguramente lo estaremos confirmando, pero es el modus operandi de la confrontación entre bandas de la delincuencia organizada que ha venido ocurriendo en algunas partes del país y donde Tamaulipas no ha sido la excepción. Ha circulado información, secretario, acerca de que un alcalde presuntamente ha resultado herido. ¿Esta información se confirma o se descarta? Es información absolutamente falsa. Falsa. Información absolutamente falsa. Yo he tenido conversaciones a lo largo de la mañana con el señor presidente municipal de Nuevo Laredo, quien está realizando sus trabajos con normalidad, pero desde luego atento a la urgencia misma de este incidente de la mañana. Son señalamientos que carecen de todo fundamento. ¿Sigue el área acordonada, secretario? Es propio de las actividades periciales, Tania, que se aísle la zona para que los expertos puedan llevar a cabo las labores propias de reconocimiento, de colecta de material y finalmente de los elementos que se requieren para consolidar una investigación sobre el tipo de artefacto explosivo y su posiblemente, ¿verdad?, al señalar esa cuestión, pues los vínculos en cuanto a su origen y qué tipo de organizaciones sabemos lo utilizan o suelen utilizar material de esa naturaleza. Los trabajos periciales son de la mayor relevancia para poder tener una investigación conclusiva. Claro, estaremos atentos sin duda a ellas. Gracias por su tiempo, Morelos Canseco, secretario de Gobierno de Tamaulipas. Buenas tardes. Buenas tardes.